Clemente, tengo una pregunta. ¿Cómo puedes hacer para sacar una marca y para que realmente la gente se enamore de ella? Eso es complicado, ¿verdad? Al final hay una pregunta que es básica, que es más importante, ¿el producto o la marca? O sea, ¿la gente se enamora del producto que ofrece una marca o de la marca en sí misma y lo que representa? Yo ahí creo que es un poco 50-50. Pues yo te diría que no, que pesa mucho más la marca. Más que el producto. Porque Sí. hay marcas que hacen casi el mismo producto que otras y hay marcas que enamoran a tope y otras que dices... Tú lo que facturas, lo que vendes, lo que la empresa sigue adelante es por producto. Claro. Porque si no vendes producto es imposible, ¿vale? Por mucho que si no es otro tipo de... Yo estoy con Lola, porque al final el producto diferenciarte es complicado. Creo que hay muchas marcas que hacen las cosas muy bien y no todas triunfan tanto como otras. Yo creo que el peso de la marca al final sí que es importantísimo, más hoy en día. Es verdad que, por ejemplo, a lo mejor lo que estás diciendo tú, un Apple es verdad que el producto es acojonante, ¿no? Decís todos los que tenéis Apple, que yo no. Pero, y entonces ahí podría ser un 50-50, pero en marcas de ropa tú lo estás viviendo. Muchísimas tienen casi la misma ropa, entonces lo que más enamora es la marca, lo que hay detrás. Y entre comprarte una camisa en una marca o en otra, que más o menos la tienen igual, yo me iría a la marca que me enamora. Yo creo que ahí hay que diferenciar un poco también en qué sectores, ¿verdad? O sea, una marca en ropa, es verdad que tienes razón de que hay muchas marcas que pueden ser parecidas y lo que te enamora más es ese intangible que refleja o que quiere comunicar la marca, ese ADN, ¿no? O ese pertenecer a un grupo, ¿no? Sí. A un algo que yo soy parte o no parte de él, O ¿no? sea, una comunidad. Sí, exacto, una comunidad. Mientras que a lo mejor en otros sectores a lo mejor es más, no es tanto, ¿no? En otras cosas. Mientras que en ropa sí que define mucho, o mucha gente se ve definida por la ropa y la marca que lleva, ¿no? Lo que pasa es que no sé si te defines más por la ropa que llevas o por la marca de ropa que llevas. Pues yo creo que por la marca, porque muchísimas veces, y de hecho vosotros también lo habéis vivido en los logos, cuando desaparece un logo, desaparece la venta. Entonces es verdad que te sientes totalmente identificado con esa marca y quieres llevar ese logo te reporta algo y te da esa seguridad, que hay mucha gente que busca eso en las marcas. Y esa marca amiga te la da. Entonces yo creo que muchas veces, de hecho, el valor está ahí, ¿no? En el logo, en la marca, en llevarlo, en ese orgullo de pertenencia, que lo hay mucho. ¿Y cómo haces para realmente impactar a la gente y enamorarlos? Y ahí lo que pasa, es verdad que sí, ahora cada vez hay más marcas que lo que están sacando es no solo la marca en sí misma, sino están sacando muchas otras opciones para crear lo que has dicho antes, ¿no? Crear comunidad, ¿no? Sí. Quizás sea la palabra. El cómo hacerlo, yo creo que tienes estas vías. Esto mismo que estamos haciendo aquí, que nos estás grabando, realmente lo que estamos buscando es crear una comunidad. Pero bueno, indirectamente, porque también lo que quieres hacer es que la gente, pues eso, conozca tu marca, o sea, el interior, ¿no? De cómo, a nosotros mismos, quién la lleva, qué es lo que hace, cómo es el día a día, todo eso, que yo creo que al final es lo que todos queremos saber y lo que nos interesa más también de las marcas, porque al final la filosofía de una marca yo creo que también es la personalidad de los que están detrás trabajando. Completamente, ¿eh? Y yo creo que también yo creo que hoy en día cuanto más auténtica sea una marca, y lo que está diciendo Lola de transparencia, trazabilidad, enseñar lo que ocurre, cuanto más auténtica sea, yo creo que conectan mucho mejor con la gente. Yo creo que el gran reto que tenemos todas las marcas es crear, entre comillas, esa comunidad como de fans, ¿no? De sentirse orgulloso de llevar esa marca y porque llevas una y no otra, pues yo llevo esta porque realmente me identifico más con lo que está comunicando, ¿no? Es una identificación también. Sí, es identificación y también lo veo como, incluso a veces me gustaría hacer lo que hacen ellos y entonces por eso también apoyo esta marca de alguna manera. Yo creo que luego también hay marcas que reflejan, o sea, es que cada una tiene su personalidad, pero que reflejan pues más el producto, que es lo que tú decías, y no tanto su interior o quién lo está llevando, quién hay detrás, y a esas yo creo que es las que les está costando un poco más a día de hoy el coger esa comunidad o el poder hacerse más grandes, porque al final todos queremos saber las historias que hay detrás. Que además yo creo que hoy en día, con toda la competencia que hay, yo creo que es importantísimo tener una imagen de marca trabajada, llegar a la gente y mostrar algo más que un simple producto. O sea, yo creo que tener una filosofía detrás con la que se sienta identificada el cliente, creo que es importantísimo, importantísimo.
¿Y cómo estáis elaborando vosotros esta estrategia? Pues la verdad es que nosotros intentamos todo el rato contar las cosas. Cuando no las contamos es porque no tenemos tiempo, o estamos agotados, o ya no sé ni qué contar, pero... Esa es otra, ¿verdad? Cuando de repente sacamos una foto de hace 2 meses y medio, es porque no había más fotos. Que también pasa, ¿eh? Porque al final estamos empezando, entonces ahora mismo no tenemos tantos recursos. Ahora estás tú invitado, Marc, pero hace unos meses no había nadie. Sí, y luego tenemos el gran reto, tenemos Tintoremus y partiendo de Tintoremus, que cultivamos el índigo, lo sacamos, lo traemos y tenemos el pigmento, estamos además sacando nuestra propia marca enfocada a denim, que es de Studio by Tintoremus. Entonces, realmente estamos creando 2 marcas paralelas, cada una con su personalidad, y eso es complicado, pero también es bonito. 2 empresas, 2 Sí, marcas. es todo. Sí. O sea, que los días que no hay publicaciones es porque estamos súper cansados. Si ahora tuvierais que definir lo que estáis haciendo, tanto en Tintoremus como en The Studio, en 3 valores, ¿cuáles serían? De Tintoremus yo diría autenticidad, trazabilidad y campo. A ver, yo te diría de Tintoremus, te diría creatividad, porque hay por un tubo, porque esto no se ha hecho tanto antes. Te diría equipo y te diría auténticos. Te diría sostenibilidad, innovación, y es que lo de auténtico me gusta mucho. Iba a decir eso también. Y para resumir, ¿con qué concepto se debería quedar la gente para crear una marca que realmente enamore? ¿Cómo resumes esto? Yo, la palabra para crear una marca de enamore, es la palabra que ha dicho Lola, ser capaces de crear comunidad. Si creas una comunidad, la gente te va a seguir y se va a retroalimentar. Yo añadiría sacar tu personalidad, es decir, yo creo que las personalidades auténticas reflejan eso que todos quieren y que al final mola. Totalmente de acuerdo, de hecho, un poco en relación con lo que hablábamos antes, como que la figura ahora del emprendedor, que todo sale bien, pues yo creo que es un poco mentira. Al final hay mucho trabajo detrás, no sé, creo que en el ser auténtico está, yo creo que la gente demanda eso. ¿Qué le diríais a la gente que quiere crear una marca? Pues yo creo que se tienen que diferenciarse en algo. Y creo que es bonito y bueno crear cosas, pero yo creo que tienes que tener muy claro qué quieres hacer y cómo hacerlo. Yo creo que no se trata de crear una marca más, sino se trata de crear una marca más con personalidad diferente y que aporte algo nuevo. De lo que no ser diferente es muy fácil decirlo. ¿Cómo lo haces? Tienes que tener una idea clara. Nosotros en este caso con Tintoremus y luego de estudio hay una diferenciación. Otros se diferencian en el tipo de producto, en podcasts muy potentes, en el mundo de la aventura, en los colores, en la diversión. Creo que tienes que tener claro hacia dónde vas, no solo crear algo y a ver qué pasa. Porque eso yo siempre lo he oído y en su momento lo decía mucho mi hermano, me decía siempre, es que hay mucha gente que quiere ser emprendedor pero no sabe qué. Yo creo que eso es importante, tener más o menos claro qué quieres hacer. A ver, yo creo que aunque demuestres la realidad y a veces estemos agotados y de todo, yo creo que hacer lo que quieres hacer es único, o sea, que rebasa todo lo demás. Yo creo que si de verdad quieres hacer algo, hazlo, que es lo que más feliz te hace al final. Bueno, si habéis llegado ya hasta aquí y habéis sido capaces de escuchar toda nuestra conversación, que espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado y esperamos veros en próximos vídeos. Muchas gracias por habernos escuchado. Solo intentamos explicaros un poco de nuestro día a día y nada, esperamos veros en los siguientes.